Hola, hola a todos, a todas los que nos están Hola, viendo. Eh, Hola, eh, a ver, vamos a observar acá. eh, Tenemos aquí igual una buena cantidad de espectadores. Un saludo a todos ellos. La cita de hoy que programé en estas conversaciones que estoy haciendo últimamente es para conversar de ser profesor de matemáticas. Eso es lo que queremos hablar hoy día. Eh, si a alguien le interesa ser profesor de matemáticas, sobre todo hoy día que recibió sus puntajes, puede que hoy esta entrevista pueda ser de utilidad, ¿ya? O sea, este conversatorio. Bien, voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Está Marcelo Morales y Rodrigo Mella. Buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? buenas Hola, noches. hola, bien. Bueno, ellos son estudiantes de quinto año de Pedagogía en Matemática de la Universidad de Concepción. Entonces nos van a poder dar una visión muy actualizada de cómo se estudia pedagogía en matemática actualmente en nuestro país. Saludo también aquí a Geraldine Vivanco, profesora de matemática egresada el año 2022, ¿cierto? Sí, hola a todos, buenas tardes. Bueno, ella nos va a dar una visión de cómo es ser un profesor novato, recién llegado, ¿cierto? Acá a las aulas. Y tenemos a la profesora Ana Rosales, profesora de matemática también de la Universidad de Concepción, que tiene más de 30 años de experiencia. Entonces, es la que más, yo creo que más consejos nos puede dar acá de cómo ser profesor de matemática. Profesora Ana, no sé si nos escucha. Bien, parece que hay problemas de audio con la profesora Ana. Aquí le vamos a avisar. Creo que le voy a decir acá. No escuchamos. Bueno, y ella tampoco nos escucha cuando hay problemas de audio, así que por eso no nos saludó, pero lo vamos a, esperemos que arregle a la brevedad. Ya, esto es por Zoom, así que son cosas que pasan en el Zoom, creo. Bien, vamos a partir con una primera pregunta que les quiero hacer a todos. Eh, ¿Por qué quisieron ser profesor? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿por qué de matemática además? Entonces, me gustaría partir con los estudiantes. Rodrigo, ¿por qué quiso ser profesor? Hola, ¿me escucho? Sí, sí, todo bien. Bueno, en realidad las dos preguntas las voy a responder como una sola. Bueno, yo en cuarto medio ya recién supe lo que quería estudiar. Y bueno, igual pasé por muchas carreras. Pasé por ingeniería en telecomunicaciones, trabajo social, antropología incluso. Pero ninguna me convencía al 100% porque lo que yo quería era relacionarme con personas en el día a día, pero también me gustaban por un lado las matemáticas. Entonces, viendo todas las opciones que ofrecían las distintas universidades, eh, pensé en pedagogía, entonces empecé a averiguar el trabajo de los profes, igual vi un poco la malla, la vi bien, y fue como lo que más me tincó y como lo que dije, esto es como de todo, es lo que más me parece. Y bueno, hasta el día de hoy es una decisión que no me arrepiento. Y no me veo en otra cosa que no sea esto, la verdad. Excelente, Rodrigo. Eh, Bien completa la respuesta. Yo creo que quizás si hay alguien interesado, puede que tenga más o menos el mismo razonamiento que tú nos has dicho. Y Marcelo, ¿por qué usted quiso ser profesor y de matemáticas? La verdad es que yo siempre de chico quise ser profesor, como de tercero básico más o menos. Me gusta la relación que hay entre el profesor y el estudiante, cómo uno genera el conocimiento y todo eso. Y de matemática, la verdad es que yo dije, si no quedo en pedagogía en matemática, voy a estudiar licenciatura en matemáticas, porque me gustan las matemáticas aparte. Entonces dije, después convalido un año de pedagogía y saco la pedagogía en matemáticas. Y si no quedo en ninguna de esas dos, estudio pedagogía en física, porque era mi otra área, porque igual está relacionado con las matemáticas, de la ciencia. Entonces, mi relación está ahí. Me gusta las matemáticas, me gusta la pedagogía, entonces dije, qué mejor que ser profesor de matemáticas, por la misma relación de estudiante y profesor.
que es lo que más me gusta como enriquecedor, ver el crecimiento del estudiante que uno le genera, más que nada. Claro, Marcelo, excelente, sí. Y en realidad esa es una gran diferencia. Eh, hay varios, cuando yo entré a la universidad, eh, que estaban entre licenciatura y pedagogía, pero en realidad son bastante diferentes las carreras. Como profesor, en realidad uno sí se va a relacionar mucho con las personas. Como licenciado, eso puede ser más relativo, porque en realidad ellos buscan más como el desarrollo de la ciencia exacta, ser un científico. Y eso no siempre implica estar todo el día con personas y menos verla desarrollar, que es lo que nosotros vemos en nuestros jóvenes. Eh, Profesora Ana, quiero verificar si nos escucha. Sí, ahora se escucha, creo. ¿Sí? Y ¿Me ahora le escuchan? escuchamos. Sí, Perfecto, se Excelente, escucha. excelente, súper, profesora Ana. Mire, ahora gracias. le iba a consultar a Geraldine Vivanco, si, ¿por qué ella quiso ser profesora y de matemáticas? Bueno, mi interés surgió desde primero medio. Lo que pasa es que yo tuve muy buenos profesores de matemática y ver ese interés, esa pasión por enseñar como que a mí me inspiró, ¿sabes? Yo era una estudiante ahí que estaba sentada y me gustaba cómo me enseñaban y me explicaban matemáticas. Por lo tanto, desde primero medio quise ser profe, me gustaba la pedagogía, lo que hacían los profesores y también porque tenía habilidades para las matemáticas, pues. Esa es mi motivación. Excelente, Geraldine. Claro, y tú nombraste algo que hasta el momento no habíamos tocado, que es que tú te inspiraste en profesores. ¿En qué Sí, pues. profesores te inspiraste, Geraldine? Si los podemos nombrar, para aprovechar de mandarle un saludo. Yo creo que en una de esas casualidades del universo nos pueden estar viendo. Son profesores viejos ya del liceo, por ejemplo, la ¿Ya? profesora Emma, el profesor José Paredes, todos ellos fueron bastante, bueno, Carlos Jaras también, emblemático del liceo también. Tuve el placer de participar con él en varias olimpiadas, en participar en los desafíos matemáticos también, y él fue bastante motivador, la verdad. Excelente, Ellos fueron Geraldine. mis motores. Un reconocimiento a todos los profesores que nombró Geraldine, porque en realidad quizás también varios estamos acá por inspiración de algunos. Miren, en el chat nos saludó Checho, escribió saludos Dani, y bueno, yo creo que también saludos aquí, Checho, para ti. Pueden escribir en el chat, ¿ya? Las personas que lo están viendo por Twitch, si lo están haciendo en un computador de un celular, pueden escribir en el chat. Lo único que tienen que seguirme nomás para apretar un botón y al tiro pueden escribir, ¿ya? Y ahí pueden eh, participar del chat. Nosotros vamos a estar leyendo cualquier comentario, opinión eh, que dejen aquí en el chat. Bien, ahora voy a consultar con la profesora que es cierto tenía problemas de audio y aquí nos queda, y una pregunta que yo conozco a la profesora Ana, pero creo que nunca le he preguntado. Sí, y ahora la primera vez que le voy a preguntar, profesora Ana, ¿por qué usted quiso ser profesora y de matemáticas? Sí, pues de matemáticas. La verdad que desde muy niña tuve esa motivación por ser profesora. Ya vengo de una familia de profes, ya tengo tías que fueron profesoras normalistas, ya hermanas de mi padre fueron profesoras normalistas, posteriormente a eso primas también se fueron profesoras. Tengo sobrinos que son profesores, entonces es bastante largo la cantidad Claro, de personas que han estado en mi vida y que han sido significativas, pues, súper cercanas por lo demás. Y también está el hecho de la vocación que yo percibí en mis profesores desde, no sé, pues primero básico, en esos años no había kinder y partíamos en primero básico, tuve excelentes profesores también. Entonces, como alguien decía por ahí, esa cercanía que se genera con el alumno, es eso de facilitarnos en cierta medida la vida frente a dificultades, eso de que nos entregan formación, ¿ya? Que vamos construyendo conocimiento y ellos van disfrutando con esto. Yo tuve muchos profesores de mucha dedicación y eso también lo vi en mi familia. Entonces, desde ese punto de vista, fueron mis iniciativas a esto, a elegir ser profe. Sí. Ahora, ¿por qué elijo matemática? Porque tuve facilidades con la asignatura. Yo soy oriunda acá de Coronel y soy fruto de la educación de Coronel, ¿ya? Entonces, tuve excelentes profesores de matemática, entre ellos el profesor José Miguel Serna, ¿ya? La profesora Angélica también, que por ahí nos encontrábamos. Entonces, ellos en realidad fueron colocando semillas tras semillas que fueron germinando paso a paso pues, en mí, hasta elegir ser profesora y yo también de matemática. Sí, eso. qué bueno, profesora Ana.
qué buena respuesta. Entonces, usted viene de una familia de profesores Sí, y usted al ver posiblemente lo que sea su familia, usted también sentía admiración por su familia y quiso hacer lo mismo. claro. ¿Se da eso de familia de profesiones? Y en este caso, aquí la profesora no viene de una familia de profesores. Sí, pues Excelente. profesora normalista, porque antiguamente, yo te estoy hablando allá del año, se me ocurre, que ella es por allá por el año 1918, se me ocurre que mis abuelos las incorporaron a las escuelas normales, ¿ya? Y yo tengo entendido que ellas se iban muy jovencitas y estoy hablando de mis tías, hermanas de mi padre, ellas eran porque los varones se dedicaron al comercio de la familia, pero mis tías eran profe y los abuelos, como bien digo, las incorporaron en las escuelas normales y partían, no sé, a mí se me ocurre de 13, 14 años y partían a toda una formación, pero larga. Sí, y ahí salían ya, no sé, a la altura de unos 20 años como siendo profesoras. Claro, Mm, exacto. claro. Y dicen que las Sí, personas normalistas, a ver, nos vamos a desviar un poquito en el tema, o yo he escuchado que los profesores normalistas eran profesores que les ponían muy a prueba la vocación, tenían que hacer sí, cosas que hoy en día son impensadas, sacrificios tremendos. No sé si nos sí. puede comentar en un minuto como un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso, bastante hijas del rigor, sí. Sí, y eso yo creo que todos nosotros lo tenemos, súper hija del rigor, sí, me considero también. Sí, o sea, eso de tema de distancia, para mí no hubo problema en algún momento. Yo, bueno, más de 25 años trabajando en Arauco, en algún momento tuve la opción de, que yo elegí también, estudiar un magíster en Chillán, y me fui a Chillán, me iba todos los días sábados a estudiar a Chillán. Ya es que el día sábado completo, o sea, súper viajera y no me hice ningún problema. Sí, exacto. Ah, Y en y el, eso vino por el ejemplo de la profesora normalista de la familia, que si había que hacer ah, grandes sacrificios, se hacían, ¿no? que hacían por la educación de los niños, había mucha cercanía, siempre nos cuentan todo lo que ellos hacían en cuanto al hecho de poder contribuir a la educación de los niños y que iban más allá del enseñar, ¿ah? Claro, iba al educar, al, al entregar lo máximo de ellas a los niños. Sí, Yo creo que hoy igual se hace harto eso, de ir más allá de lo que nos corresponde. sí. Igual dentro hay unos límites, pero uno da más en realidad, da más de lo que en teoría corresponde. Pero eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Eh? Yo ahí también tengo contemplado hablar un poco de eso. Pero Ok. ahora quería pasar a preguntarle específicamente a Rodrigo y Marcelo, los estudiantes, ¿qué les ha parecido hasta el momento? Ustedes ya pasaron a último año de la carrera y ¿qué les ha parecido estudiar pedagogía en matemática? Ahí puede responder cualquiera de los dos. No sé quién quiere. ¿Tú o ya? Ya yo parto de ahí. Bueno, estudiar pedagogía, bueno, mi primer año fue un poco caótico, el primer semestre sobre todo, porque entré a la universidad y estuve en el hospital, estuve en la UTI. Entonces mi primer semestre fue un poco... Tenía la mente en otras cosas. Puta, no sabía Eh, eso. sí, bueno, a raíz de eso, bueno, tuve unas complicaciones y reprobé dos asignaturas. Una era álgebra, la otra era razonamiento matemático, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya. Y bueno, como álgebra tenía un gran porcentaje de desaprobación, se dictaba el segundo semestre. Bueno, ahí ya estaba más enfocado, aprobé la asignatura, eh, y esos fueron los únicos dos ramos que no aprobé en todo lo que llevo de la universidad. Claro. Lo que puedo agregar que, no sé, tipo consejo, es que hay harto trabajo colaborativo en grupo, especialmente en los ramos matemáticos. Es muy común juntarse a ver este ejercicio, cómo lo hiciste tú, mira, yo lo hice así, no nos dio lo mismo, este paso estaba de más, este paso estaba bueno o malo. Y eso es, no sé, lo encuentro súper enriquecedor porque yo al menos en el liceo no tenía ese hábito po, de trabajar con otras personas. Era súper individualista.
eso como la manera de abordar la carrera, como de la manera de trabajar. Y en Muchas cuanto, gracias, aquí, Rodrigo. A ver, disculpa, ¿qué más ibas a agregar? bueno, en cuanto a la asignatura, al menos los profesores que he tenido, no han habido mayores problemas con ellos. eh, Todo muy bien, la verdad. No, no tengo ninguna queja hacia la carrera. Claro que igual que toda es sacrificada y noche de estudio que hay que estar estudiando harto. Y nada, no sé si Marcelo quiere agregar algo más. Bueno, Sí, en comparación con Rodrigo, al primer año no echamos los mismos ramos, pero la cosa es poniéndose al día. Uno juega con su malla, eso es lo bueno, que la malla académica está diseñada de tal forma de que si uno se echa unos ramos, toma un ramo un poquito más adelante, lo adelanta y adecua su malla de tal manera que el cuarto año ya estamos al día. Nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros nos echamos el ramo y el cuarto año ya estábamos al día, porque subimos como trabajar la malla para tomar los ramos correspondientes. La carga académica un poquito alta, pero de cierta forma con perseverancia, trabajo colaborativo, que es fundamental, porque nosotros el ramo que nos echamos de álgebra y trigonometría, que se le echó más de la mitad del curso, después nosotros estudiamos en grupo. Entonces, el primer semestre que nosotros, no sé, primer semestre de álgebra nos sacamos un 4, supongamos. Y ya la segunda vez que lo dimos, nos sacamos un 6-7 en el certamen. Incluso fue tanto el asombro que hasta la profesora nos felicitó. Entonces, el trabajo colaborativo en el área de la pedagogía matemática es muy bueno, porque nosotros nos juntábamos en las logias a estudiar, que a resolver ejercicios, todo eso. Y en tanto lo que es la parte docente, es bastante rigurosa. Están pensando en tu formación como docente, que tú vas a formar nuevos estudiantes, profesores, ingenieros, lo que sea. Entonces está pensada en eso. Y pues por lo mismo se está haciendo modificaciones en la malla de la carrera para tu formación como docente y te incentivan a tomar, no sé, puede ser un taller de la facultad que te den como una constancia, un certificado o algo, porque siempre están pensando en ti para prepararte como un futuro docente, que estés capacitado para poder trabajar con todo tipo de estudiantes, con todo. Así que eso más que nada, como que la carrera en sí te da toda la oportunidad necesaria para estudiar y formarte como un buen docente. Sí, muchas agregar un gracias, Rodrigo, punto, Marcelo. O sea, ¿puedo Marcelo. agregar un punto? En lo Sí, que sí, dijo dale nomás, Marcelo, Rodrigo. en lo que dijo Marcelo de que se está haciendo constantes cambios en la malla. Lo primero que se me vino a la mente con eso fue, por ejemplo, la malla tiene los ramos matemáticos y los ramos de educación. Y tiene unos ramos que a mí me gusta decir que son una mezcla de ambos, que son como enseñar a. Tenemos un ramo que se llama enseñanza y aprendizaje del álgebra, enseñanza y aprendizaje de la geometría y enseñanza y aprendizaje de la estadística e inferencia, si no me equivoco se llama. Y ahora, muy pronto, estábamos conversando con el jefe de carrera, que se quiere agregar el enseñanza y aprendizaje del cálculo también, que ahora, si no me equivoco, está como electivo, Sí, si no me es un equivoco. electivo. Sí. Es un No, pero electivo en la U. y también está geometría 3D y también Sí. el Sí, po. tema de pensamiento computacional, que se lo asignan a nosotros, lo asignaron a nuestra área. Sí, po, eso también están en la carrera, po. Y Nosotros se podemos dictan como tomar el electivo. electivo de Claro. pensamiento y el de cálculo. El de geometría 3D no sé si estará, desconozco. Bueno, y eso, que Bien. constantemente se está modificando la malla para formar profesores más preparados. Muchas gracias, chiquillos. Me han gustado sus respuestas y quería sobresalir ese punto que tocaron ustedes del trabajo colaborativo que ustedes han tenido en la universidad. La verdad es que eso es bueno que lo desarrolle la universidad porque en el trabajo es constante. Aquí, bueno, yo he trabajado con la profesora Geraldine, he trabajado con la profesora Ana, y hay bastantes cosas que las tenemos que hacer juntos y a la vez es mejor hacerlas juntos. Las distintas visiones que uno tiene con sus colegas terminan haciendo que el trabajo sea mejor. Además, también es parte de lo que después les van a evaluar. Si usted, porque acá cuando uno es profesor lo evalúan, si entra a un colegio municipal o ahora uno particular subvencionado que está en carrera docente, se evalúa el trabajo colaborativo. Entonces, es muy bueno que ellos lo hayan desarrollado en la universidad. Y la última pregunta es si ustedes están conformes con su formación.
Rodrigo, Marcelo, ¿están conformes con la formación que han tenido para ser profesor de matemáticas? Bueno, personalmente, si tuviera que hacerlo de una escala del 1 al 10, pondría un 8, un 7,5. Personalmente encuentro que en algunos ramos pienso que se pudo haber aprendido más. Por ejemplo, este semestre tuvimos ese electivo de pensamiento computacional y siento que no nos preparó casi nada como para ejercer ese electivo en los establecimientos. Ese y hay otro ramo igual que encuentro que tampoco fue muy provechoso, que es TIC, si no me equivoco. TIC 2. Como, si se fija, todos van como para ese lado, como para el ámbito de la Claro. tecnología. Esos ramos más que nada encuentro que tiran un poco para abajo la carrera, al menos en la UDEC. Claro, pero una conformidad del 75-80%, bueno, igual es buena y queda ahí por trabajar el desafío de la parte informática. Entonces, ¿y usted, Marcelo, está conforme con la formación que ha tenido hasta el momento? En general, sí, conforme, pero al igual que Rodrigo, siento que los electivos de esa área, como de lo que ven con las TICs, están débiles, porque supongamos nos enseñaron a usar Scratch, pero fue algo súper, sí, súper livianito. No pudieron Muy haber superficial. incentivado, sí, muy superficial, y no pudieron haber, no sé, haber enseñado un poquito más, como hacer algo para prepararlo en la clase, pero como, no sé, siento que un trabajo más, como que requiera más de nuestro esfuerzo para hacerlo, porque las cosas que nos mandaban a hacer eran ejercicios súper simples, entonces, que no tenían mucho que hacer, entonces, después uno cuando tiene que hacer pensamiento computacional o algo, Scratch es una herramienta fundamental en el aula, entonces, eso podrían sacarle el mayor provecho, porque uno como docente, si supongamos a mí el otro año me toca tomar el electivo pensamiento computacional, yo le quiero enseñar a trabajar con Scratch, porque Scratch tiene todos sus comandos, entonces tiene su método para trabajar, y yo no le puedo mandar a hacer algo muy simple porque los estudiantes se van a aburrir y decir, no, esto es muy fácil, ay, qué fome, hagamos otra cosa. Igual pueden enseñar a usar otra herramienta, como, no sé, pues el Kahoot, algo más por el estilo. Pero en cambio, si nos damos cuenta, en la Facultad de Matemáticas, tengo un electivo que se llama Software para la Matemática. Y es un electivo súper bueno. Nos enseñan a usar LaTeX, GeoGebra, Wolfram Alpha, Magma, entonces que son software que son interesantes y que nos pueden ayudar en nuestra formación. Entonces queda como eso, ¿no? Como que, no sé, los ramos de ciencia de aprendizaje son muy buenos, el ramo de liderazgo, metodología de investigación, de evaluación para el aprendizaje, por el decreto 67 y todo eso, son muy, muy interesantes, entonces, y son muy buenos porque uno aprende, porque uno crea material desde cero y nota su avance y cómo aprendiendo. Pero lo del TIC están como en declive, no están ayudando mucho. Gracias, Marcelo, Rodrigo, por sus respuestas. Miren, aquí para agregar algo nomás, yo creo que alguna vez un profesor me dijo que, bueno, yo estudié profesor de matemática con mención en informática educativa, y había un profesor ahí de la UDECONCE igual que era profesor de matemática y computación, muy buen profesor, excelente, pero me dijo que esa parte de computación era como de adorno, que al final uno va a ser profesor de matemática. Quizá hay que cambiar un poco esa mentalidad, porque donde estudié yo creo que sí tuve una muy buena formación informática. Y cuando llegó la pandemia, eh, esa parte informática tomó bastante protagonismo y menos mal tuve esa formación porque pude ayudar bastante a que siguiera el proceso de aprendizaje cuando estábamos en cuarentena, de poder implementar desde cero un, todo un sistema para poder trabajar a distancia. Entonces, sería, claro, bueno, darle seriedad a esa parte, más profundidad, como dicen ustedes, y lo demás todo bien, porque en realidad todo lo demás sí se ocupa, y se ocupa harto. Lo de currículum, psicología, el desarrollo, las prácticas que han tenido para conocer los proyectos educativos, acomodarse a eso cuando uno entra a trabajar, etcétera. Ahora le quería hacer una pregunta a nuestra invitada recién egresada, Geraldine Vivanco. Usted egresó el 2022, yo la conozco, egresó de la universidad y una semana después ya estaba trabajando. Correcto. Cuéntenos, Geraldine,
¿Esa experiencia usted la considera fácil o la considera más bien desafiante, esa inserción laboral que tuvo? Para mí fue desafiante. Para comenzar, para empezar, me tocaron cursos bastante difíciles por la edad en la que se encontraban, séptimo básico, alrededor de 12, 13 años. Y además había que conocer a los estudiantes, su contexto, su línea familiar y hacia atrás, entiende lo que ellos estaban pasando, sus diferentes personalidades. También tenía que motivar a los estudiantes a hacer que ellos sintieran interés. Y también de repente las clases no salían como uno esperaba y ahí había que tener tolerancia a la frustración, ¿entiendes? Perseverancia, porque hay jóvenes, la gente que me está escuchando, hay clases que no te van a salir bien, lamentablemente. Que te vas a sentir mal y vas a cuestionarte algunas cosas, pero ahí tiene que estar la tolerancia a la frustración, la dedicación, la perseverancia. También en el aula muchas veces se hacen diferentes y se toman diferentes aspectos, porque uno está preocupado de muchas cosas, al mismo tiempo que los estudiantes participen, que trabajen, de pasar la clase, de que trabajen en la guía. Sin embargo, por eso es necesario un monitoreo, creo yo. Un monitoreo, pero sí fue desafiante, bastante desafiante. Muchas gracias, Pero Geraldine, también enriquecedora y gratificante. Sí, ¿no? Enriquecedora y gratificante, sí. Claro. Yo creo que por eso somos profesores, porque a pesar de todo, la retribución que hace el alumno cuando las cosas salen bien es impagable y algo que ninguna otra profesión va a dar. Geraldine, y como recién egresada, ¿tú sientes que tu formación universitaria te preparó para todos estos desafíos? ¿Alguna vez te dijeron que, no sé, que los niñitos no iban a tener nada que ver con la clase por asuntos ajenos a los que uno puede manejar? ¿No, no te dijeron eso alguna vez? Yo creo que mi formación fue buena. Tuve ramos de psicología, de sociología, del aprendizaje, de los trastornos también, de evaluación y de matemática, y bastante didáctica, la verdad. Pero lamentablemente todo teórico. Eso es como la crítica que le hace a la universidad, que como son profesores ya con hartos varios años de experiencia y que hace tiempo no pisan un aula, por decirlo así, se olvidan lamentablemente de lo que vivieron, ¿entiendes? Y los teóricos, estudiar sociólogos, estudiar psicólogos, no es lo mismo que estar ahí inserto en el aula. Pero yo siento que mi formación fue buena, sin embargo, esa es la crítica que hago, pues, que fue muy teórica. Lamentablemente Claro, por la pandemia, mis prácticas igual, la mayoría fueron online, ¿entiendes? Tuve como la primera y la segunda, que fueron presenciales, en la cual me fue bastante bien. Pero cuando estaba así la mitad de la carrera y fue la pandemia y tuve la mayoría de mis prácticas online. Eso. gracias, Geraldine, por todas tus respuestas. Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser profesora, Geraldine? En estos meses que recién saliendo de la U, al tiro empezaste a trabajar, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado? Me gustó el ambiente laboral donde trabajé. Me gustó también lo que yo aprendí de los estudiantes, porque son muchas cosas que uno aprende, es un proceso. Ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos, de su personalidad, de la motivación, la juventud, trabajar con un equipo, el apoyo pedagógico, cómo todos se unen para trabajar en pos de los estudiantes y para sacar lo mejor de ellos. Eso ha sido muy gratificante profesionalmente. Muchas gracias, Geraldine. Eh, Gracias. entonces, aquí tenemos la visión de una recién egresada con respecto a cómo es insertarse laboralmente como profesor. Primero, antes de seguir, voy a leer que en el chat nos han saludado. Sé que voy a leer esos saludos de Tucese. ¿No? Mandó allí una ollita saludando. Y Cubillina, dice ahí, buenísimo. Muchas gracias por sus intervenciones en el chat. Recuerden que pueden hacer preguntas. Ya para participar en el chat, solo tienen que hacer clic donde dice seguir o algo así. No sé qué dice específicamente, pero dice algo así. Y ustedes ahí pueden hablarme en el chat. Ya, lo que sea, que quieran responder, si les interesa ser profesor. En general, igual podemos hablar de eso. Y en particular acá estamos hablando de profesor de matemática, pero como profesor igual podemos dar algún consejo de ello. Bien. Ahora yo quería preguntarle a la profesora Ana, la profesora que tiene más experiencia acá, desde su experiencia, ¿qué consejo nos daría o les daría, yo no sé, estoy como justo al medio, ya, ¿qué consejo les daría a los profesores que están recién partiendo y a quienes están estudiando para ser profesor, quienes están interesados? ¿Qué consejo nos puede dar desde toda su experiencia?
A ver, mira, en los años que he vivido ya en mi profesión, uno de los consejos primeros que siempre le doy a los estudiantes cuando converso con ellos, cuando vienen los estudiantes a hacer práctica, como también nuestros egresados cuando están jovencitos en sus primeros trabajos, el consejo esencial que les doy, que nunca se coloquen a la altura del alumno. Sí. Ellos, desde el momento que colocan los pies en el establecimiento educacional, ellos son profesores y se deben colocar en ese lugar, en el lugar de un docente, ¿ya? No a la altura del estudiante, no. El estudiante es la persona a la cual nosotros tenemos que enseñar, ¿ya? Y que en algunas oportunidades también vamos a tener que educar. No es nuestro amigo, ¿ya? Es la persona, nosotros vamos a ser cercanos con él, pero desde el punto de vista de nuestra profesión, sí. Ese siempre es el consejo que yo les doy a los jóvenes cuando se están recién incorporando a este mundo. Lo otro, que crean en esa vocación que los hizo elegir a ustedes ser profesor. Sí, cuando ustedes, muy jovencitos, 17, 18 años, eligieron ser profesor, eso fue por algo. Fue por una motivación que en el transcurso del tiempo ustedes han sentido. ¿Ya? Si frente a cualquier eventualidad, ¿ya? Este edificio se nos tambalea, no, eso es experiencia nomás que se va ganando. En el tiempo se va a encargar de indicarle los caminos precisos, ¿ya? Para que ustedes efectivamente cumplan su objetivo y su meta de vida que ustedes se trazaron en algún momento de su existencia. Eso sería mi consejo, profesor Daniel. Muchas gracias, profesora Ana. Ahora me sentí joven, sí, entonces el consejo igual iba para mí, yo también. Entonces, tomo su consejo ahí con mucha humildad de ser muy empático con los alumnos, pero claro, siempre teniendo en cuenta que mi rol es de profesor. Exacto, Mi correcto. rol es de profesor y que desde ahí uno le ayuda y podemos ser muy empáticos con ellos, que en realidad esa es como la palabra más usual que ocupamos en mi formación, al menos cuando yo tuve, siempre me decían ser empático, de, claro, colocarme en el lugar de él, pero en el sentido de, para entenderlo, pero no yo ser él. Claro. Exacto, sí. Muy bien. No Muy colocarse a la bien, altura de él, sí. ¿qué les ha parecido el consejo que les da aquí la profesora Ana? Yo creo que es bastante acertado porque, por ejemplo, yo tengo apenas 24 años, ¿entiende? Y tuve la oportunidad de hacerle clases a estudiantes de cuarto medio que tienen 17 y 18 años, y de repente la diferencia de edad es poca, y uno queda así como, chuta, es difícil igual sentirse como profe cuando no es tan grande la diferencia, pero ahí uno tiene que estar así recordando su formación, recordando que usted está en el trabajo, que su labor ahí es enseñar para que ellos obtengan y puedan lograr su meta a futuro. Por lo tanto, siempre hay que estar en la postura y en la investidura del profe. Esa Muchas sería mi gracias, opinión. Gerald. Bien, miren, quería preguntarle otra cosa, profesora Ana. Pues aquí nos siguen viendo una buena cantidad de personas y después esta la grabación la van a ver más personas, es lo más probable. Profesora Ana, ¿a qué se ¿Sí? puede dedicar un profesor de matemática? Bueno, aquí somos todos profesores de matemática y media, pensando como un profesor de matemática y media, alguien que va a entrar a pedagogía en matemática o ¿Ya? pedagogía media en matemática. ¿Ya? No sé si Así usted nos como puede contar otras con lo que usted ha actividades, hecho o con lo que han hecho sus pares. ¿ya? Claro, además de ser profesor de entre séptimo básico y cuarto medio, o de quinto básico y cuarto medio, yo he trabajado desde quinto básico a cuarto medio. ¿Qué Exacto. más podría ser un profesor? Aparte de dedicarse al tema educacional propiamente tal, cada uno, hay muchos de nosotros que han tomado ciertos emprendimientos por ahí en el área comercial fundamentalmente, sí, claro, sí. Desde ese punto de Ah, vista, siempre hay algo por ahí que nosotros los profesores de matemáticas vamos tomando con el tiempo. Pero también hay un muy buen número que se dedica a la parte de educación a full, po, innovando, de acuerdo con los tiempos, muy a la vanguardia de lo que está sucediendo y cómo reencantar con nuestra asignatura propiamente tal a los estudiantes.
¿ya? Ese es un desafío, el trabajar a diario, cada semana, es un desafío para nosotros los profesores, porque las generaciones van cambiando y obviamente nosotros que tenemos que tener la expertise suficiente y necesaria como para que nuestros niños se encanten con lo que nosotros les estamos entregando. Entonces yo creo que si bien es cierto que muchos de nuestros profes, nuestros colegas se dedican a algo adicional, así como Daniel, que está incurriendo también en otras áreas bastante significativas, ¿ya? Pero también hay otros que nos dedicamos mucho al estudio, al encontrar situaciones como novedosas a diario para llevarlas al aula, ¿sí? Para que nuestros niños se encanten con esto, que nos apasiona por lo demás a cada uno de nosotros, que es la educación, que es la formación de nuestros niños, ¿ya? Y más bien Claro, en profesora Ana. nuestra área de la Y asignatura de matemáticas. siendo concreto, por ejemplo, a veces me preguntan esto. Bueno, esa es la respuesta, creo que todos lo sabemos, pero usted no, ahí quizás con más experiencia nos dice, ¿un profesor de matemática puede hacer clases en la universidad, por ejemplo? Sí. Sí. Sí, exacto. Yo tengo muchos colegas que se dedican a la educación ahí y han llegado, pero a ser jefes de carrera a nivel nacional. Sí, exacto. Hay algunos Claro, incluso que tienen algunos posgrados en el extranjero, sí. Pasan periodos también en estudios en el extranjero, sí. Crean algunos libros. Evalúan también de las editoriales, se les pide un trabajo adicional a ellos para evaluar textos de la asignatura de matemáticas, ¿sí? Claro, no, ah, es o sea, bastante amplio. es harto lo que podemos dedicarnos, ¿cierto? Es harto amplio, o sea, lo principal para lo que uno se prepara es para estar en la sala de clase, pero Claro, si no es la sala de clase, claro, podríamos hacer clase en la universidad, como dice usted, podríamos revisar libros que estén dedicados a enseñar algo de matemática, por supuesto. podríamos investigar acerca de la matemática y solo hacer eso, trabajar de eso, de la Sí, enseñanza de la matemática, eh, y además emprender, pero en algo relacionado con lo que hacemos. Sí, exacto. Sí. muy bien. Mire, voy a ver si hay preguntas en el chat o más saludos. Voy a estar acá en el chat de Twitch. De momento no hay más intervenciones. Ahora miren, yo quería mostrarles un video de una serie chilena muy famosa, que se trata de un profesor de matemáticas, principalmente. En realidad no es profesor, pero sí se hace profesor de matemáticas finalmente. Vamos a verlo acá. Voy acá a mostrarles la serie. A ver si la han visto, qué podemos decir de esto. Yo voy a mostrar el trailer de una serie chilena. A ver, vamos a ver si parte esto. Bueno, ahí salen algunos videos. ¿Qué quieres hacer cuando salgas del liceo? Casarme contigo, guachito rico. ¿Qué dijiste? Que este otro año no voy a ver más a los cabros, ni al profe Charlie. Preocupado que ande el profe Charlie con los repitentes, le pasaba caca. Uy, ¿qué te pasa vos con el profe? ¿Andáis como atravesado con él? ¿No dijiste que querías contar moneda? ¿Qué no acompañé? Contar de salir de esta mierda, lo que sea. Ya. Estamos a las 2 entonces. Ahí yo te llamo. Ya. Quiero que vuelvas al colegio. No, profe, sí, yo ya tomé una decisión. Nicole, trabajar está bien. Pero se puede trabajar y estudiar a la vez. El problema son sus duplas. Lo obligan a estudiar con los más porros. Las duplas funcionan. Si no, es cosa de mirar a Zafra y Rosa. Michael. Buena, Michael. Qué bueno verte. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Adelante. El reemplazante, nueva temporada, pronto. Bien, bueno, mi intención de mostrar esta serie es porque a mi juicio, de las series que se han hecho en Chile, es la que muestra mejor la realidad de cómo ese profesor, ya la mayoría del colegio de Chile son como los que se ven en esa serie. No sé si alguien más de aquí ha visto El Reemplazante. Sí, yo la vi antes de estudiar pedagogía y bueno, me gusta mucho la serie y la vi igual hace como un año. Está en Netflix o no sé si la habrán sacado. No, sigue en Y Netflix. es interesante la serie después cuando uno la empieza a analizar, entre comillas,
las relaciones que tiene el profe Charlie con los distintos estudiantes. Por ejemplo, no sé si alguien no lo habrá visto, sin hacer mayor spoiler, tiene relaciones con alumnos que al comienzo se lleva fatal y termina llevándose súper bien, o en el mismo tráiler cuando va a buscar a esta alumna que dejó de estudiar por trabajar, son cosas que se escapan un poco de lo que está en el papel que tenemos que hacer, ¿cierto? Y esta misma relación de la alumna que lo acosa, ¿cierto? Y cómo responder. Y bueno, con todo el curso, todos tienen personalidades diferentes. Los alumnos que están consumidos por las drogas, que quieren dejar, abandonar el colegio. Y son bien, da como para mucho analizar estas relaciones de estudiante-profesor con cada uno de los alumnos. Es buena serie, la recomiendo. Gracias por su recomendación, Rodrigo. No sé si alguien más ha visto la serie y quiere dar ahí No, yo no. su opinión al respecto. También la he visto. ¿Y sabe lo que a mí me impacta, profesor Daniel, de esa serie? Es que el profesor no era profesor, pu. Llegó Claro. ahí por circunstancias de la vida, donde, bueno, no voy a dar spoiler, pero llegó por circunstancias de la vida y poco a poco se fue transformando en un profesor y todo fue surgiendo, ¿entiende? La relación, como mencionábamos anteriormente, profesor-alumno, y él lo mejor es que sin perder su lugar de profesor, ¿entiende? Sin ser profesor, él se sentía profesor. Y eso fue lo que los estudiantes observaron también y se pudo cumplir la dinámica y un rol bastante bueno, siempre y cuando tomando en cuenta el contexto, ya que esa serie refleja prácticamente el 99% de lo que es Chile en relación educacionalmente, porque el 1% ustedes saben que son otras realidades, pero sí, muy recomendada si quieren ver lo que es un profesor. Sí, se Muchas da gracias, bastante. Gerald. Profesor Daniel, se da mucho los pasajes que logramos ver en lo que usted nos trae a la conversación, son todas las todo lo que existe hoy día dentro del colegio, del liceo, ¿sí? De los establecimientos educacionales, o sea, toda la gama. Sí. Claro, es cierto. Esa serie, entonces yo la recomiendo. Yo la puse en el tema porque yo creo que si alguien quiere ser profesor de matemática en Chile, esa serie le puede dar una idea de a qué se va a enfrentar. Y uno como profesor tiene que, lo decía Sabater, si no me equivoco, ahí en un libro, mantener una utopía. Mantener una utopía y no rendirse. O sea, uno cuando entra a esta carrera igual siempre se da cuenta que lo hace principalmente porque quiere inspirar a las personas, las quiere transformar, y lo quiere hacer porque quiere que se superen en su vida y que cumplan sus sueños. Entonces, eso, o cumplan sus metas, mejor dicho, eso es lo que uno como profesor debe mantener y en esta serie, claro, el profesor Charlie, ese es todo el spoiler que va a dar, se llama Charlie, quiere primero generarle meta a los alumnos y que después trabajar por ellas, pero lo hace en el contexto de Chile, de lo que es Chile en realidad, de hacerlo en todo lo que está pasando, con todas las adversidades que están implícitas en la sociedad y que nuestros estudiantes traen a la sala. Y hacerlo desde ahí ya es bastante, es una labor compleja, por eso esto es una profesión de ser profesor y no es simplemente, bueno, sé matemática y voy a ponerme a enseñar lo que sé, sino que también involucra un análisis psicológico, sociológico, un análisis también de lo que nos piden las políticas educativas, etcétera, para poder llevar a los chicos a sus metas. No sé si alguien más aquí quiere agregar algo. Y que nuestra profesión tiene altos y bajos, pero son más los altos. Y eso es tremendamente gratificante. Ya gratificante en todos los aspectos de lo que se presenta en el fondo en la vida. ¿Ya? El poder entregar conocimiento, el poder darnos cuenta que un alumno va aprendiendo, ¿ya? Y que somos nosotros que le estamos facilitando ese aprendizaje, que les estamos entregando esas herramientas para que él vaya descubriendo, eso es formidable. Y eso no tiene precio. ¿Sí? Es una maravilla sentir el aprendizaje que va logrando nuestro estudiante, nuestro alumno con todas sus
potencialidades, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos a desarrollar en él sus habilidades, descubriéndole en el fondo sus habilidades. Y en general, o sea, yo siempre le digo a los estudiantes, porque dicen, no, es que yo soy humanista. No, todos tienen habilidades matemáticas, un poco más dormidas a lo mejor, probablemente, pero todos son capaces de lograr un buen aprendizaje en la asignatura. ¿Sí? No solamente los científicos, los humanistas también. Eso en el tiempo yo tengo ahí algunas estadísticas al respecto que puedo compartírselas en alguna ocasión. ¿Sí? Los humanistas también pueden ser excelentes matemáticos. ¿Sí? Eso. Claro. Y eso lo conversábamos con Cristian. Cristian Cortés, profesor de filosofía, que en el Renacimiento se destacaron mucho estas personas integrales que eran filósofos, matemáticos, físicos, hacían todo, y ellos demostraron que se puede hacer de todo. Sí, sí. Se desarrolla todo. Bueno, y uno, claro, está ahí bueno, ahí se me fue la onda, es que me están hablando justo. Ya, bien. Chiquillos, vamos a pasar a cosas bien concretas para revisarlas rápidamente. Si alguien quiere estudiar pedagogía en matemática, yo les recomendaría que revisen las mallas para saber a qué se van a encontrar. Ahora vamos a ver esto, para ver qué aprende un profesor de matemática. Aquí saqué la malla de una universidad, pero son todas bastante similares, y eso es porque políticamente tiene que ser así. Hay unas cosas que se llaman estándares formadores para profesores, que hay para todas las carreras de profesores, hay unos estándares que el Mineduc hace, entonces eso termina afectando en que todas las mallas de todas las carreras sean bastante similares, porque el Mineduc les pide que tienen que enseñar ciertas cosas como mínimo, que finalmente es lo que se plasma en la malla. Acá yo tengo la malla de la Universidad de Concepción de cómo formar sus profesores, y si nos fijamos, aprenden bastante matemática, pasan por álgebra, cálculo, álgebra lineal, geometría, cálculo en varias variables, estructura algebraica, estadística, seguramente estadística más avanzada. Eso por el lado matemático. También tienen cosas de educación, profesión docente y saca, psicología educativa, teoría de diseños curriculares, que eso es lo que uno ocupa harto en su trabajo. Y como administrativamente, por decirlo de una manera. Y acá se ven algo de software matemático igual, y en general los profesores de matemáticas enseñan algo de TICs, de tecnología. ¿Qué pueden decir ustedes, chiquillos, de lo que han aprendido mirando la malla ahora? Bueno, ahí está la malla de la parte matemática, la parte de educación. Bueno, álgebra, como les comenté en el comienzo, tiene un alto porcentaje de desaprobación. Y nosotros tenemos cálculo 1 y cálculo 2, que en algunas universidades y creo que en algunas carreras también como los separan. Que cálculo 1 vendría siendo solamente cálculo diferencial y cálculo Claro. 2 cálculo integral. Sí, yo lo vi Bueno, así, siendo así, lo agradezco. Sí. y bueno, No sé, cálculo varias variables. Geraldine igual viene de otra universidad, ¿vio todo junto o vio separado en los ramos lo que es límite, derivadas, integrales, Yo los vi separados también, sí. separado? Y Se también un agradece. optativo de ecuaciones diferenciales, sí. Sí, yo también en mis años tuve como 3 cálculos, me parece. Hasta los riñones Ah. tengo como. Sí, también. Sí, Sí, no yo es la chiste. vesícula, sí. Igual en la malla, Problema matemático. El colmo. en la malla igual ahora se está viendo el tema de separar álgebra y trigonometría en 2 secciones para hacer, porque mucha la carga académica. Entonces se está viendo separar en 2, en una parte sea álgebra y otra sea trigonometría con matrices y los demás. Claro. Porque aquí se ve esta matriz. Y cálculo diferencial integral igual lo quieren separar porque es mucha la carga académica. Entonces, no sé, igual se pasan todos los contenidos de todas maneras, pero la idea es no hacer una carga tan pesada de estudiantes, sino que separarlo y hacerlo como más en proceso. Eso es lo que se Claro. está viendo Mire, ahora con una adecuación curricular de la malla y todo eso. Y lo mismo pasa desde mi- con los ramos de educación, pues evaluación para aprendizaje, ahora se va a dar en el semestre número 5 y análisis organizacional en el semestre número 6, por un tema de organización. Ya. En me mi parece, época, Rodrigo, mire, a mí me parece que se hace como lo que tú estás planteando, porque la carrera, a mi juicio, desde mi perspectiva, que salí hace unos años ya, eh,
yo antes, bueno, no conté mi historia, yo antes tuve un rato en licenciatura y claro, ahí tuve álgebra y trigonometría y para la licenciatura era como ese ramo el pesado, lo que había que estudiar en un semestre. Pero acá, cuando uno estudia educación, además de ver matemática, tiene que ver psicología, tiene que ver educación. eh, en algunas universidades también se le da harto la parte informática. Y eso es mucho trabajo, es mucho trabajo. Yo, pedagogía en general es una carrera de harto estudio, pero también de mucho trabajo, que cuando yo estuve en licenciatura no era tan así, porque el trabajo era más individual. Eh, acá hay mucho trabajo en grupo, muchos informes que entregar, disertaciones, simulaciones de clase. Entonces, por eso, en general las mallas suelen tener como la parte matemática no tan cargada, porque se entiende que también hay mucha carga por la parte de educación, de psicología y de informática en algunas universidades. Que hay Bueno, que desvelarse mucho haciendo trabajo, al menos a mí me tocó. ya. Daniel, colegas, les cuento, en mi época, hasta el tercer año nosotros teníamos todos los ramos de la asignatura, sí. Y recién a la altura del cuarto año teníamos los ramos de educación, sí. Pero el resto estaba la trigonometría, separada del álgebra, geometría, me parece que teníamos como 3 geometrías, sí. Los cálculos también, eran 3 cálculos que teníamos también, análisis de estructura, las estructuras algebraicas me parece que también estaban, y todo eso separado, sí. Análisis, Mm, sí. La parte de probabilidades, las estadísticas, me parece que teníamos 2 estadísticas, sí, sí, pero estaba como, era otra cosa, sí, porque le estaba observando claro, lo que tienen ustedes acá, y ahí tienen bastante, está como condensado, hay asignaturas que las juntaron, veo, sí, claro. están fundidas en una Cuando yo sola, estudié, a sí. partir del segundo año comenzaba con las prácticas, aunque sea para puro ir a mirar la sala. Pero ya a Claro, partir del segundo año, viendo lo que era un aula de clase, pues, uno a ciertos colegios que tienen convenios con la universidad, uno le mm, daban permiso para estar mirando la clase, observando en sí, principio, para al menos saber a qué uno se está enfrentando desde el segundo año, cosa de que no se entere recién en quinto año. Nos decían que antes era así, que recién en el sí, quinto año, en la primera práctica, uno sabía recién a qué se estaba enfrentando. exacto, Eh, correcto. y ustedes, chiquillos, Rodrigo, Marcelo, Geraldine, ¿desde cuándo les tocó práctica de ir a ver un colegio ya? Mi segundo año también, práctica inicial para solo observar. Obviamente también te dan trabajos extras, pero principalmente observación. Acá, en mi caso, bueno, las prácticas por malla parten desde el tercer año, pero por la pandemia fuimos recién a un colegio este año. Este año desde primer semestre y segundo semestre, y las prácticas anteriores, cuando estábamos online, fueron online. Tuvimos que hacer material para preuniversitario, videos de clases, si no me equivoco. No sé si se me queda algo, Marcelo. Tuvimos que hacer cápsula educativa en tercer año como práctica inicial y práctica intermedia 1. Tuvimos que hacer webinar, vimos webinar, esas cosas, sí. Y Excelente, este chiquillos. año O sea que, recién vimos cómo es estar en un colegio, pero la gran mayoría mm, buenos centros de práctica. Entonces uno se dio cuenta que es lo que le gusta y está bonito yo. Porque por lo que yo sé, estamos todos todavía lo que estamos. Los que quedamos. qué bueno, Así que en sí está bueno. claro. Pero igual yo, lo que pasa es que nosotros entramos en tercer año en práctica porque la universidad, en el caso de la Universidad de Concepción, el área de Pedagogía y Matemática, te prepara bien para que tú vayas con una buena base matemática al establecimiento. Porque por lo mismo Claro. tiene cálculo, si tú no apruebas cálculo diferencial integral, no puedes tomar la práctica inicial. Por lo mismo, porque la idea es que Ah, tuviera una buena base matemática para llegar al tercer año, como no sea muy débil en ese caso. Y lo mismo con los ramos de ah, educación. Si no ya, tiene inclusión y psicología, no puedes tomar la práctica inicial. las prácticas. Claro, entonces, claro, se entiende la política y lo que se agradece ahora, que antes no estaba en las mallas, que hay prácticas, sí, antes del último año. Incluso ustedes, a mitad de carrera, incluso un poquito antes, ya se insertan en el colegio
Y en realidad ahí uno empieza a ver si esto nos gusta o no. Y eso es como algo que si alguien quiere estudiar pedagogía, yo le recomendaría mirar si va a tener práctica intermedia, aunque ya casi todos los tienen. Y en mi caso, yo al igual que ustedes, chiquillos, que les alcancé a escuchar, también desde la primera vez que hice un colegio, me dieron más ganas de ser profesor. En mi caso fue como en el cuarto semestre. En el tercer semestre igual había una práctica, pero era solamente enfocado en el proyecto educativo, ¿no? Esa vez ni fui al colegio, pero en el semestre 4 sí me tocó ir y poder ya ayudar aunque sea poquito al profesor y sentir todo lo que eso, la importancia que tiene, lo que recompensa, hizo que me dieran más ganas de ser profesor. Geraldine, no sé si usted tiene una opinión con respecto a las prácticas tempranas que tuvo en la carrera. En mi caso también tenía que aprobar los ramos matemáticos para tomar la primera práctica. Y mi primera práctica fue en un colegio de Coronel, sí, donde tuve que observar y obviamente ayudar en trabajo administrativo, revisar pruebas, hacer alguna guía, hacer algunas pruebas. Esa fue mi primera práctica y me gustó mucho, bastante la verdad. Por Entonces, eso seguí en la ¿sí? carrera y no me detuve. Ah, claro, entonces también la práctica fue un motivador para estar más convencido aún de querer ser profesora, Sí, claro, ¿cierto? En este caso. porque cuando tú estás ahí recién empezando, estás ansioso por la práctica. Al menos yo me Claro. acuerdo que en primer año decía, Uta, ¿cuándo me va a tocar la práctica? Quiero ir a la práctica. Y mi primera práctica estaba muy ansiosa, la verdad. Y sí, fue bastante enriquecedor, bastante... Eso me reafirmó también que quería seguir en el camino. La primera y todas las otras prácticas que tuve presencial. Sí. Excelente, Geraldine. Bien, y lo último que quería mostrar para ir cerrando, si alguien que nos está viendo, a ver, vamos a ver, se ha mantenido un buen número de espectadores, pueden hablar en el chat, recuerden, pueden hablar en el chat, no hay ningún problema, nos pueden hacer consultas ahí. Solo tienen que seguirme y me pueden escribir lo que ustedes quieran, estamos atentos a sus consultas. Si alguien tiene dudas de cuánto gana un profesor de matemática en particular, qué posibilidades tienen de encontrar trabajo. Hay una página oficial del gobierno que, a mi juicio, tiene información bastante fidedigna. Solo que hay que entender como la estadística. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar, que se llama mifuturo.cl, y ahí en realidad uno ahí se puede informar de cualquier carrera. En este caso yo busqué la información de pedagogía en matemática y computación, que así aparece como la pedagogía en matemática en educación media, también está en educación básica, la información. Y ayuda, lo saqué, a ver, vamos a ver, 1, 2, ya. Acá, esto es mifuturo.cl. Acá están las estadísticas. Yo considero que las estadísticas son bastante fidedignas. Más o menos cuando uno ingresa, más o menos gana eso. En la mayoría de los casos, algunos un poco más, un poco menos. Estos son promedios brutos, antes de los descuentos legales. Y más o menos, esos son los valores con los que uno parte trabajando oficialmente. O sea, oficialmente está la estadística que hay de lo que uno va a ganar. Eh, Acá salen los tramos ingresos, está todo en esta página. Si alguien tiene dudas de eso, les recomiendo ver esta página. La empleabilidad es bastante alta. De momento, eso igual puede ir variando, pero de momento se les puede decir que en realidad se necesitan profesores de matemática bastante y se encuentra empleo rápido. Y acá la estadística lo está reafirmando esta afirmación. No sé si aquí la profesora tendrán alguna opinión al respecto de esto. Sí, Daniel, en cuanto al tema de la empleabilidad, somos súper escasos, tremendamente escasos, exacto. Entonces, no va a existir ningún problema de trabajo, yo creo, no sé, los primeros 5 años o tal vez hasta más, es algo de siempre. Son muy pocos los que nos dedicamos a este tema, o igual que los profesores de física, también son muy escasos. Entonces no tengan miedo en eso, quienes van a elegir esta carrera, el trabajo existe. Y ha sido en mira, en mis 30 años siempre el profesor de matemática ha tenido trabajo rápido, sí. Exacto, y Claro, cuando por diversas situaciones hay que buscar un profesor para un reemplazo en la asignatura, cuesta mucho, sí, encontrar un profesor de matemática, sí.
Así que empleabilidad van a tener rápidamente. Prueba de ello es la profesora Geraldine. ¿Cuánto Geraldine, estuvo? claro. Sí, ella egresó el día martes, me parece, rapidito. Antes de la semana ella estaba trabajando. Sí, así es. Prueba Geraldine. fidedigna de lo que las Sí, estadísticas no mienten, Sí, estimados exacto. oyentes. No, y yo a veces conversaba con la profesora Geraldine y no era que fuera solo ella, porque en realidad me contaba que al menos más de sus Sí, compañeros estaban en la misma situación, ¿o no? los que egresaron conmigo, sí, la mayoría tiene trabajo, ya está listo para el 2023. Están todos felices y muy bien pagados, la verdad. ¿Ves? Todo Qué está muy bueno. bien. Buen sueldo y buena empleabilidad. Entonces, por ese lado, yo creo que tiene una ventaja ser profesor de matemática, así que si alguien está preocupado de eso cuando quiere entrar, de momento las estadísticas oficiales son bien favorables y yo veo difícil que vaya a cambiar. Eh, lo que sí, Siempre, siempre. acá yo no puse una pregunta, pero ahora se me ocurrió, y con esto yo creo que terminamos. La importancia de el perfeccionamiento continuo. Lo que uno aprende hoy, a veces ya mañana no sirve. Bueno, en mi caso en particular, yo les dije lo de informática. A mí me enseñaron bastante informática en la universidad, eh, pero finalmente lo que yo apliqué lo aprendí solito. Fue de capacitación y aprendizaje continuo solo lo que yo apliqué finalmente en el liceo y que fue lo que se terminó aplicando. Porque es muy importante que usted, en cualquier profesión, y en la de nosotros igual, uno siga perfeccionándose porque las cosas van cambiando. Y en nuestra población que es tan amplia, hay cosas que a mí no me enseñaron, por ejemplo, en la universidad, pero cuando uno está trabajando ya después te las exigen. Por ejemplo, a mí no me hicieron en la universidad que yo recuerde, quizás lo hicieron, no sé, pero que yo recuerde no me hicieron mucha formación en lo que tiene que ver con el tema de los géneros, por dar un ejemplo, de cómo tener cuidado, todos los cuidados que requieren educación, el tema del género ahora, ¿cierto? Que está como en auge, lo preguntan en la evaluación docente. Entonces, para poder abordar eso de la mejor manera posible, uno tiene que capacitarse. Yo en ese caso agradezco a mi empleador que nos capacitó en eso, nos vinieron a enseñar todo eso con respecto a cómo abordar el género ahora. Y en el caso de informática, claro, también va evolucionando. Me he fijado harto. Ya aquí, yo no sé si ustedes lo saben, yo creo que sí. Que ahora está en boga esto del análisis de datos. El análisis de datos que es básicamente como estadística, pero ocupando herramientas computacionales ahora. Y herramientas computacionales que van más allá del Excel. Porque el Excel tiene como cierta capacidad, pero cuando se trata de analizar grandes volúmenes de datos, hay que ocupar otras herramientas computacionales y los últimos estándares orientadores para profesor de matemáticas dicen que nosotros tenemos que enseñar eso, pero al menos yo cuando estoy en la universidad no me enseñaron tanto eso, al menos con las herramientas que ahora son las más conocidas como Python o R, no me lo enseñaron. Entonces esto es una carrera de constante aprendizaje continuo, que lo exige la sociedad y además que al menos a mí todavía puedo decir me sigue gustando harto la carrera y en realidad yo lo hago porque me gusta, porque quiero, me gusta y me sigo perfeccionando en algunas cosas. Profesora Ana, no sé qué nos puede decir con respecto al aprendizaje continuo que tiene esta carrera. Sí, eso es indispensable que nosotros siempre estemos muy a la vanguardia de los tiempos, porque es la única forma también de que nuestros estudiantes se motiven cada día. Aprender mucho también. Yo he aprendido mucho de mis profesores, de mis colegas cuando están recién comenzando en la labor docente, ¿ya? Porque traen técnicas nuevas, entonces también hay aprendizajes como recíprocos, matemáticamente hablando. Claro, entonces también he aprendido mucho de los mismos estudiantes, ¿ya? Desde el punto de vista de la tecnología, el año pasado con todo esto de la pandemia, ¿ya? Los alumnos, ellos tienen mucho expertise en estos temas y que aprendí mucho ahí de ellos. En muchas ocasiones les dije incluso, mire, yo vengo a enseñarles matemáticas, pero también vengo a aprender de ustedes. Así que ahí ellos me colaboraron en muchos asuntos técnicos.
Y vuelvo a insistir, todo lo que el conocimiento que traen los nuevos jovencitos que se van incorporando a la educación es muy nutritivo para la gente que ya llevamos un par de años. Y en cierta medida estamos obligados, pues, tiene que ser parte ahí de nuestra esencia, el estar siempre en permanente aprendizaje. ¿Ya? Nunca terminamos de aprender. De eso estoy al 100% segura. Siempre hay algo más que aprender, hay algo nuevo que aprender siempre. Claro, y así llevamos hechos concretos y más innovadores al aula. ¿Se fijan? Porque nuestros niños no se pueden quedar atrás. Sí, eso Claro. es. Bien, chiquillos, ¿ustedes qué les han dicho en la universidad o qué opinión tienen respecto aquí Rodrigo, Marcelo, que ya son estudiantes de último año y Geraldine recién egresada? ¿Cuál es lo que ustedes han escuchado o lo que ya saben respecto al aprendizaje continuo en nuestra carrera? ¿En qué uno se puede seguir aprendiendo, especializando? En general, los profesores en la UNA siempre nos dicen que estemos atentos a las revistas matemáticas de educación, los artículos, los decretos que se van actualizando, porque a la medida que uno va avanzando, los decretos de por sí se deben ir actualizando. Entonces, la forma de tratar al estudiante, lo que usted decía muy bien con el tema del género, todo eso, aunque la universidad a veces te da talleres como el año pasado, el 2021 parece, más o menos, la universidad dictó un taller del DUA. Entonces, que era para todos los estudiantes de la universidad. Algunos los tomaron, otros no. Te dan una constancia de eso, que tú participaste del taller, te enseñaron a planificar con el enfoque del DUA, todo eso. Y por lo mismo, entonces, y uno solo se da cuenta que tiene que ir perfeccionándose, estudiando el proceso, porque todo va cambiando, todo va paulatinamente. Entonces, de por sí, sí o sí, nosotros tenemos que estudiar, porque nosotros queremos hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Y para eso tenemos que esforzarnos nosotros mismos y ver porque de eso mismo las generaciones cambian. Al momento de cambiar las generaciones, nosotros también debemos cambiar, los métodos de enseñanza cambian. Por lo mismo, el decreto 67 de la evaluación cambió, porque yo me acuerdo que no lo vi mucho antes cuando yo estudié el decreto 67, entonces igual uno tiene que ir dándose cuenta de eso, más que nada. Gracias, Marcelo. No sé, Rodrigo, igual iba a aportar algo. Nada, que encuentro que para todas las carreras y todas las profesiones es fundamental la formación continua. Y igual como decía Marcelo, la UDEC ofrece varios de eso. El año pasado, como decía, de DUA, este año también hubo algo de un taller de aprendizaje profundo. Sí, que no habíamos inscrito, pero se acabaron los cupos muy rápido. Ah, etcétera. Y también varios de nuestros profesores están en la vanguardia haciendo estudios constantes, conferencias. Ahora, el 10 de enero, hay un profesor, Jorge Ulloa, que es director de... se me fue el nombre de la organización. Más comunidad. Más Comunidad. Que van a ver todo lo que es relacionado con aprendizaje profundo. Así que, no sé, les dejo la invitación en el Teatro Bio a las 10 de innovación. Van a ver referentes internacionales también. Va a estar bien bueno, creo yo. Me parece Muchas que gracias, Rodrigo. Envíame la información, pues. Yo la voy a difundir Sí. en mis redes ahí, Ya. porque me hay parece bastantes personas viéndonos y yo creo que les va a interesar también esa instancia. Sí. Y bueno, no solo eso, sino que igual siempre hay talleres, ARPA, por ejemplo. ARPA, la Católica también, este verano tenía hartos cursos online también. Y nada, encuentro que uno siempre se va a estar perfeccionando porque, como decía Marcelo, al final es para hacer mejor nuestro trabajo, porque eso es lo que queremos. Claro. Bien. Y Geraldine, no sé si, a ver, Geraldine, la veo. ¿Alguna? Bueno, yo creo que siento que todo está dicho ya en cuanto a la formación continua. Todos hemos dado nuestros puntos de vista, pero sí, obviamente indispensable ir tomando cursos y ir perfeccionándote, porque sales de la universidad, pero los conocimientos lamentablemente se te olvidan porque el mundo cambia vertiginosamente. Mañana todo puede cambiar. Como vimos el mismo ejemplo de pandemia, pues estábamos todos acostumbrados a un modelo tradicional, ir a clase y de repente de la noche a la mañana online. Por eso es importante estar a la vanguardia, conocer los nuevos métodos, los estilos de aprendizaje, las nuevas tecnologías, para que uno pueda hacer mejor su trabajo. Exacto.
Muchas gracias. Bien, como últimas palabras, esta ha sido una muy grata conversación que he tenido con ustedes. Y los últimos que les iba a pedir, qué le dirían a alguien que quiere, para terminar, en un minuto o menos, alguien que quiere ser profesor de matemáticas? ¿Qué palabra le dirigirían? No sé, partiendo aquí, profesora Ana, ¿qué le va a decir usted a alguien que no está viendo y quiere ser profesor de matemáticas? Si quieres ser profesor de matemática, vamos, que se puede nomás, pues. Sí, eso le diría. Con mucha fortaleza ahí. Excelente. Claro. Rodrigo. Bueno, lo mismo que la profe Ana, que le ponga todo el power y que, bueno, quizás muchas veces eh, van a presentarse dificultades, ya sea de ramos con relaciones con otros compañeros o cualquier cosa que no sea dentro de la zona de confort, pero eso hay que verlo como un desafío. O sea, al final la vida es superar desafíos, po. No nos podemos quedar en algo de que, pucha, no se pudo. Hay que seguir lo mismo, lo que mencionaba Geraldine al comienzo, de la tolerancia a la frustración. Muchas veces igual bueno, las clases que realicé en el liceo, la semana de internado principalmente, bueno, estaba toda la semana pensando en qué ejercicio iba a llevar, se me ocurría uno y decía, este va a estar bueno, a los chicos les va a gustar, y a veces quizás no resultaba como uno esperaba, o quizás algo que uno le tenía fe, resulta lo contrario, algo que uno no le tenía tanta fe, resultaba mejor de lo esperado. Y eso, hay que tener tolerancia a la frustración, que uno siempre aprende, todos los días aprende y sirve para más adelante. Muchas Exacto. gracias, Rodrigo. Geraldine. Consejo que yo les puedo dar, ahora que están a un paso de entrar a la universidad, bueno, si no estás escuchando gente más joven, es que le pongan harto énfasis y dominio a las habilidades blandas, chiquillos, a la comunicación, a la expresión, a los tonos de voz. Y eso sería mi consejo. Y si quieren ser profesor de matemática, la van a necesitar mucho. Ustedes hagan una introspección y analícense ya cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas. Y trabajar sus debilidades, chiquillos, trabajar sus debilidades. Y con toda la carrera, ¿no? Que se logra. Se Claro. logra. Marcelo. Bueno, creo que está casi todo dicho, pero yo creo que es fundamental decir que el fracaso es bastante productivo y uno se ve que se demuestra teóricamente en estadística que el fracaso productivo da mucho más que aprender así a la primera. Y yo siempre le aconsejo a alguien que quiere estudiar pedagogía, matemática o cualquier carrera en general, es que debe ser perseverante, porque si le gusta debe perseverar y lo va a lograr porque yo mismo al momento de echarme los 2 ramos el primer año, primer semestre, me frustré un poco, pero perseveré y ahora estamos al día, estamos solamente en la práctica profesional y el trabajo de titulación. Entonces yo le aconsejo que deben ser perseverantes, porque si es su sueño y quieren cumplirlo de verdad, con corazón, con vocación, lo van a lograr. Y se puede, se logra. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, resumiendo lo que dijeron, yo le diría las mismas palabras. Esta es una carrera muy desafiante, pero muy linda, que los va a enriquecer como ninguna otra. Va a tener un retorno, ver crecer a un alumno en el sentido de ver lo que aprendió y que uno le pudo entregar habilidades que le van a servir para toda la vida. En general, la relación con ellos es una característica que no les va a dar ninguna otra profesión. Así que si quieren ser profesores, y vamos con todo, es muy desafiante, pero a la vez da una retroalimentación que ninguna otra profesión les va a dar. Y de nosotros depende mucho lo que es el futuro de la comunidad, del país. Tenemos una importancia fundamental. Entonces, si les gustan los desafíos, le gusta reflexionar e ir haciendo las cosas cada vez mejor, acá está, pedagogía en matemáticas. Muchas gracias por la conversación, Rodrigo, Geraldine, Marcelo, profesora Ana. Muchas gracias por aceptar la invitación y Sí, por esperemos supuesto. que esta conversación, claro, sea de utilidad a quien aquí esté pensando en entrar a la carrera. Por Que supuesto que estén sí. muy bien, cuídense,
Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Ya, Hasta luego, nos buenas vemos. Chao, noches. chiquillos. Chao a todos. Adiós. Chao, chao. Chao. Estén bien. Chao. Buenas noches. Buenas noches.